Hola, ¿qué tal? Buen día, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra práctica de R. Acuérdense que la sesión anterior instalamos lenguaje R, que es como todo un lenguaje de programación que nos permite llevar a cabo el análisis estadístico avanzado de datasets muy grandes. Este es el propósito de que nosotros lo utilicemos, brindándonos herramientas tales que nosotros las vayamos explotando a través de diferentes paquetes o librerías que vayamos instalando, etcétera, etcétera. En la sesión pasada lo que hicimos fue instalar R y además instalamos RStudio. Ambas son herramientas open source que nos permiten llevar a cabo el trabajo de R de una manera más amigable a través de un entorno gráfico, con una consola de comandos, de scripts, etcétera, etcétera. Vimos cómo crear objetos y muchas cosas más. Bueno, pues ahora lo que nosotros vamos a hacer como tal es analizar un dataset de datos de INEGI y, por ejemplo, llevar a cabo una graficación, etcétera, etcétera, un conteos, lo que sea, ¿no? Para ello, pues necesitamos instalar ciertas paqueterías, ciertas dependencias, porque como ustedes saben y en muchos lenguajes ocurre, cuando nosotros instalamos ya sea el intérprete, el compilador, etcétera, etcétera, el entorno de desarrollo nada más trae ciertos elementos básicos. Y la idea es que entre más nosotros vayamos desarrollando proyectos de mayor envergadura o realizar tareas muy específicas que no se encuentran en el entorno base de lenguaje de programación, el framework, el IDE que nosotros instalemos, pues es necesario agregar más elementos para ir robusteciendo nuestras aplicaciones o ir dándole atención o salida a las necesidades que nosotros vamos teniendo. Y ese es nuestro caso. Así que vamos a proceder a crear un nuevo proyecto. Vamos a decirle aquí nuevo proyecto. Eh, Nuevo proyecto aquí. Y vamos a ponerle. Realmente no importa. Es más, no lo vamos a hacer así. Vamos a proceder entonces a crear un nuevo script de R. Perdón, aquí es. Muy bien, entonces ya tenemos ahí el nuevo script. Ya está limpio, ya no necesitamos nada más. No queremos lo anterior. Y vamos a proceder, antes que nada, a instalar esas paqueterías que nosotros necesitamos. Como ustedes pueden ver aquí, digamos que en el panel, en panel derecho, hay una parte de paquetes donde nosotros podemos verificar cuáles son aquellas dependencias o paqueterías o paquetes instalados por defecto en nuestro R, nuestro RStudio, y obviamente las cuales podemos utilizar, pero en este caso nosotros vamos a utilizar algunas otras distintas a las que vienen por defecto. Permítanme un momento, voy a ocultar aquí acá está, para que se pueda ver por completo. Procedemos entonces a abrir aquí packages y luego aquí damos en la opción install y aquí vamos a comenzar a escribir las librerías que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a utilizar 4 librerías. Empezamos por ggplot2, que nos va a permitir como tal construir gráficas. Luego readxl para la lectura de archivos en formatos de Excel. Luego tidy, vamos a ver, tidy, no, es tidy, ándale, tidy R
para la obtención, extracción y manipulación de datos. Y finalmente nos vamos con DPL, DPL, YR para la manipulación de data frames en R. Y bueno, una vez que hayamos hecho esto, pues lo único que resta es dar instalar, ¿no? Y ahí empezará a buscar. Y bueno, pues en lo que termina de instalar, yo pauso el video para que siga una vez que haya terminado. Bueno, pues parece ser que ya ha terminado. Y pues ahora lo que procede es comenzar a activar estas paqueterías, porque no basta nada más con instalar, sino hay que habilitarlas. Así que de este lado, donde tenemos la parte de packages, y tenemos aquí, digamos que un listado de los paquetes que tenemos en R, instalados en R, pues nada más hay que habilitarlos, así que hay que buscar aquellos que nosotros descargamos. Entonces aquí tenemos el DPLYR, ya lo habilitamos. Observen que cuando lo habilitamos, en ese momento nos manda algunos mensajes. También vamos a habilitar ggplot, y también ustedes, si observan aquí de este lado, nos dice para qué sirve la librería. Habilitamos ggplot y vamos a ver qué otro más vamos a habilitar. Seguimos read xl y tidyr. Y muy bien, bueno, pues con eso ya habilitamos las librerías que vamos a estar utilizando para esta práctica. Y pues básicamente lo que nosotros vamos a hacer es analizar una base de datos que proviene de INEGI, que pues básicamente levanta el estudio, levanta los datos sobre el nivel de estudios y el ingreso que tienen las familias, y amarrado con el nivel de estudios, ¿no? Para ver si es cierto lo que dicen por ahí, ¿no? De que no es necesario estudiar para ganar, no estudiar tanto para ganar buen dinero. Vamos a ver si es cierto desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces hay que descargarse un archivito. Yo se los voy a poner para descarga dentro de Classroom para que puedan llevar a cabo la misma práctica. Pero pues de una vez les comento esto. Y básicamente es de esta página de INEGI, de donde provienen estos datos que vamos a estar trabajando. Como lo hemos visto en anteriores sesiones, pues una de las características del Big Data, pues es que tiene diferentes fuentes, y algunas de estas fuentes, pues especialmente se encuentran en la red. Y este es el caso, ¿no? Pues aquí tenemos una base de datos de ingresos de gastos de los hogares, y pues tenemos diferentes presentaciones, tabulaciones, documentos donde se ha publicado, herramientas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya es cuestión de que nosotros vayamos explorando aquí, digamos que el sitio para poder llegar a la parte donde nosotros nos interesa, que es poder descargar, poder descargar las diferentes bases de datos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y así como ustedes lo están viendo, pues es como nosotros podemos ir accediendo a los datos. Bueno, como yo les decía previamente, yo ya lo descargué y este es un archivo que yo les voy a compartir. Así se llama muenoe. Y
si nosotros exploramos el contenido de este archivo, nada más para así de rápido conocer qué es lo que va a contener, pues encontraremos que tenemos un conjunto de datos organizados por estado, por sexo, por edad, este, por el tipo de ocupación que tiene, los ingresos dados por salarios, el nivel educativo, los años de estudio, el ingreso mensual, etcétera, etcétera, número de trabajos, tipo de empleo, etcétera, etcétera. Todo un listado de datos que ya fueron recopilados y que en este caso pues nosotros vamos a analizar mediante R. Entonces, una vez que ya hablamos del origen de los datos y de más o menos cómo están organizados, pues entonces vamos a proceder a pues abrir ese origen de datos y empezar a extraer algún tipo de información y realizar algún tipo de análisis a partir de ello. Para ello entonces vamos a irnos aquí a la parte de sesión. Le vamos a decir session, set working directory y nos vamos a choose directory. Es decir, le vamos a decir o le vamos a indicar a R dónde está nuestro origen de datos, cuál es la carpeta en la cual vamos a estar trabajando. Y si ustedes se fijan, aquí solamente estoy seleccionando la carpeta de trabajo, el directorio de trabajo. Dentro de esta se encuentra digamos que mi origen, pero aquí no va a aparecer porque nada más lo único que tengo que indicar acá es dónde está mi carpeta de trabajo. Una vez que he hecho esto, observen que aquí ya me dice, ya me indicó ahora sí que el pad, la dirección, ¿no? Mi disco D y mi carpeta R. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahora vamos a decirle que mi origen de datos va a estar en un archivo. Y para ello, pues lo que vamos a hacer es crear un objeto que recupere todos esos datos contenidos en un archivo de Excel. Así que mi objeto, en este caso, le vamos a poner INEGI, por ejemplo, ¿no? INEGI. Y le vamos a asignar, acuérdense que aquí no hay operador o signo de igual, sino es un menor que y un guión medio para indicar que se le asigna algo a ese objeto. Y vamos a invocar un método que en este caso va a ser read XL. Y observen que aquí ya me muestra algunas opciones para abrir archivos de Excel. Y obviamente esta funcionalidad de estos métodos provienen de esta librería que nosotros agregamos que se llama readxl. En nuestro caso particular, el archivo que nosotros descargamos es de extensión XLSX. Así que ese es el método que nosotros vamos a usar, readxlsx, seguido del nombre del archivo. Obviamente hay que tener mucho cuidado de poner el nombre correctamente. Así que lo estoy copiando y obviamente XLSX, no olvidar la extensión. Ya está ahí. Entonces yo ya estoy indicando dónde está mi carpeta de trabajo y estoy creando un objeto el cual va a recuperar todos los datos contenidos en este archivo a través de la invocación de un método que se llama readxlsx. Bueno, pues finalmente doy enter y observen que aquí en la parte superior donde dice environment ya se creó el objeto, ¿sale? Tal cual lo hicimos al inicio cuando instalamos RStudio y creamos objetos y les asignamos de manera arbitraria ciertos valores. Pues lo mismo está sucediendo ahorita, solo que los valores o el contenido asignado a este objeto pues son 10.280 observaciones, que en este caso más bien serían como renglones, registros si los queremos ver así.
dice de 12 variables, es decir, que están distribuidos en 12 columnas. Entonces, observaciones hace referencia al número de renglones y variables hace referencia al número de columnas en las cuales están organizadas. Si nosotros damos clic en, en esta parte, observen que nos muestra un previo aquí de lo que nosotros vimos directamente en Excel, ¿sale? Es decir, una tabulación. Y donde nos dice, por ejemplo, que están los estados, sexo, edad, asistencia, ocupación, o puesto del que está ocupando, ingresos, salarios, etcétera. Todo lo que nosotros observamos en Excel, lo mismo es lo que nosotros vemos aquí. Y bueno, pues en todo caso, pues también podemos aquí filtrar o hacer algunas cuestiones directamente dentro de este tabulador, ¿no? Como ordenar por estado, alfabéticamente, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a comenzar a aplicar ciertos, criterios, pues para ver qué podemos hacer con toda esta información que ya hemos, recuperado. De la misma manera, si nosotros damos clic aquí en este icono para desplegar o abrir, digamos, el resumen de las variables que contiene INEGI, pues básicamente, si lo viéramos como desde el punto de vista, por ejemplo, de base de datos, pues estos son los atributos y el tipo de datos que nosotros podemos encontrar en nuestra fuente de datos. Es lo que estamos viendo y pues hemos visto que tenemos dos maneras de observar el contenido. Como ya se los mencioné en algún momento, va a haber ocasiones donde el conjunto de datos a analizar es tan grande que, por ejemplo, en este caso Excel no soportaría abrirlo o la apertura del archivo sería más lento, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos ahora una herramienta que también nos permite, pues, precisamente recuperar el contenido y verlo, ¿no? Y en este caso, pues, analizarlo. Entonces, para construir nuestra primera gráfica, vamos a escribir el siguiente comando. Acuérdense que dentro de las librerías que nosotros instalamos había una que precisamente nos permite construir gráficas. Y ese es ggplot. En este caso nosotros instalamos la librería ggplot2 que nos dice, ¿no? Crear visualizaciones elegantes de datos usando gráficas, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a utilizar esta librería. La vamos a invocar y le decimos ggplot. Ahí sale ggplot. Y dentro vamos a indicar cuál va a ser el origen de los datos que vamos a graficar. Así que decimos data. Ese es nuestro primer parámetro. Y a continuación nosotros necesitamos indicar cuál es ese origen de datos. Y el origen de datos pues es INEGI porque INEGI contiene todos los datos que nosotros extraímos de nuestro archivo de Excel mediante readxl. Así que aquí nosotros vamos a escribir INEGI y de esta manera ya le hemos indicado a ggplot mediante este comando que nosotros vamos a crear una gráfica y que el origen de los datos está en el objeto INEGI. Ahora bien, esto es un poquito como cuando nosotros creamos una gráfica ¿cómo se llama? En web, ¿no? Con elementos de XML5. Cuando nosotros vamos a graficar, por ejemplo, a través del elemento Canvas, agregamos como tal el elemento Canvas a nuestro documento de HTML, pero por sí solo, pues no hay nada. Simple y sencillamente lo que hemos hecho es establecer un espacio donde va a existir algo, que en este caso pues va a ser una gráfica. Y después mediante otros parámetros, otras funciones, etcétera, etcétera, vamos a vaciar dentro de ese espacio un contenido que puede ser una gráfica, ¿no? O un dibujo o una animación, lo que sea. Bueno, pues de manera similar aquí en R,
pues hemos indicado, vamos a hacer una gráfica, ya tenemos los datos, pero por sí solo esto no me sirve de nada si yo no le digo cómo la quiero o de qué tipo va a ser. Así que necesito indicarle de qué tipo de gráfica estamos hablando que va a construir ggplot. Y en este caso vamos a construir una gráfica pero de puntos. Observen que aquí todo hay un compendio, todo un listado de métodos para construir diferentes tipos de gráficas. El que nosotros vamos a utilizar es el de puntos, GeoPoint, y damos enter, y dentro de los parámetros de GeoPoint ahora vamos a indicarle cómo queremos organizados esos puntos. Dale, ok, ya le dijimos, tenemos una gráfica, el origen de datos, de qué tipo de gráfica queremos, o de qué tipo de gráfica estamos hablando, pero necesitamos decirle cómo queremos organizados esos puntos, y eso lo indicamos a través del parámetro mapping. Y ahí vamos a indicar cómo es que queremos organizados esos puntos. Decimos mapping y, por ejemplo, y a continuación AES. Y dentro de AES vamos a agregar ahora sí que los ejes que nosotros vamos a requerir. Por ejemplo, en el eje de las X, queremos que ahí, por ejemplo, vayan los años de escolaridad. Entonces, acá tenemos dos visualizaciones de cómo están organizados los datos dentro de mi hoja de Excel. Entonces, si yo aquí exploro cómo está años de escolaridad, veo que esa columna o ese atributo, tal cual yo lo veo aquí también, se escribe de esta manera, ¿no? Años, ESC, coma, y a continuación indico el siguiente eje, que en este caso sería el eje de las Yes. Y tengo que indicar ahora el siguiente atributo. En este caso sería, por ejemplo, el ingreso mensual. Es decir, nosotros vamos a construir una gráfica de años de escolaridad contra ingreso mensual. ¿Esto qué nos va a dejar ver? Bueno, pues simplemente que, digamos que dependiendo de los años de escolaridad con los que cuente una persona, pues cuál es el ingreso que se está reportando, que se censó por parte del INEGI. Pues una vez que terminamos de escribir estos comandos y de cerrar bien nuestros paréntesis y todo, pues lo único que queda es dar enter. Observaron que aquí en esta parte apareció un pequeño icono que decía, que nos indicaba, ¿no? Que estaba ahí trabajando, y observen que aquí en la parte inferior, en la parte donde dice plots, ya se muestra el resultado de lo que nosotros acabamos de decirle a RStudio que construya, que es una gráfica cuyos datos a analizar están en el objeto INEGI, que va a ser una gráfica de puntos, y que la manera en que va a organizar estos puntos va a ser en el eje de las X, va a considerar los años de escolaridad. Por eso es que si ustedes observan va desde 0 hasta 20 y algo, porque seguramente dentro de todos los registros que están aquí, el año, digamos que la cantidad máxima de años a lo mejor es de 25, ¿no? Estamos hablando ya de una persona que tiene posgrados. Y el eje de las Y's habla o está tabulando el ingreso mensual, es decir, desde los 0 pesos hasta los 20,000, 40,000, 60,000 u 80,000 pesos. Hay personas que con 16, 17 años, 22 años de estudio, tiene ingresos mensuales de 80,000 pesos, ¿no? Pero pues, veamos que son muy poquitos, ¿no? En general. El grueso del ingreso de las personas que ganan bien, pues se encuentra entre los 15 y los 20 años, y unos cuantos que se encuentran entre alrededor de los 10 años, ¿no? Pero, bueno, pues más o menos esto nos da un panorama general de cómo de cómo se establece esta relación, ¿no? De que a mayor cantidad de años de estudios que nosotros tengamos, pues el ingreso mensual
lo más probable es que sea alto en nuestros casos y obviamente en algunos casos muy raros, pues sí encontramos que el ingreso es poco, ¿no? O es similar, por ejemplo, al de las personas que tienen pocos años de escolaridad. Ahora vamos a agregarle algo más que pues, nos permite, por ejemplo, a una vez que nosotros ya hemos determinado, por ejemplo, el ingreso mensual dependiendo de los años de estudio que cada persona tiene, por ejemplo, nos interesaría saber si estas personas que tienen sus ingresos mensuales lo hacen a través de algún empleo formal o informal, para que así nosotros también pudiéramos identificar si es posible o si existe la posibilidad de tener este, un empleo, por ejemplo, formal, a mayor cantidad de años de estudio o no importan los años de estudio y el ingreso, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ggplot, data igual a INEGI más, y a continuación los datos que ya teníamos, donde estamos diciendo cómo se va a organizar en cuanto al eje X y el XY, pero ahora lo que vamos a hacer es agregar otro parámetro extra, un parámetro adicional, y le vamos a decir aquí color. Y el color va a estar dado por un atributo adicional y ese atributo adicional pues se llama tipo empleo. Tipo empleo. Es decir, dependiendo del tipo de empleo nos vas a dibujar los puntos, pero van a tener un color característico. Vamos a ver cómo se ve. Y ahí terminó de analizar los datos y observen que nos indica ahora la gráfica. Teníamos los mismos datos que antes, donde a mayor cantidad de años de escolaridad y el ingreso mensual, se ve, digamos que aquí una cantidad de puntos elevada, es decir, que lo más probable es que si estudias mucho, tu ingreso mensual sea bueno, sea mayor. Pero también podemos ver que a mayor cantidad de años de escolaridad y a mayor ingreso, esto lo percibe las personas a través del empleo formal. Claro, no es la totalidad, pero sí es la generalidad. Claro, hay algunas excepciones, ¿no? Donde, por ejemplo, acá tenemos algunos empleos informales. Pero si ustedes analizan estos segmentos, le pueden dar cuenta que a mayor escolaridad es más probable que ganes más y también es probable que esto lo hagas a través de un empleo formal. Claro que siempre existe pues esta pequeña brecha, ¿no? Donde este, pues hay quienes, a pesar de la cantidad de años que se pasaron estudiando, sus ingresos los perciben a través del empleo formal, pero en general observen que el empleo informal genera ingresos bajos, bueno, a comparación de lo que estamos viendo aquí. Y bueno, pues también estamos hablando de las bondades de trabajar con R. Observen que nosotros ya construimos rápidamente una gráfica para analizar esos datos y lo hicimos de forma sencilla. Claro, es importante conocer estos códigos, ¿no? Este código, estas instrucciones, pero en general, pues no implicó mayor complicación. Bueno, eso es todo por hoy. Cuídense mucho, que tengan muy buen día.